Lugar de encuentro. Circuito Éxitos. 99.9. Caracas. 93.1. Maracay. 95.3. Puerto La Cruz. 90.5. Puerto Ordaz. 96.5. El Vigía. 100.9. Mérida. 103.1. Táchira. 99.7. Margarita. 89.7. Maracaibo. 90.9. Maturín. Fama 98.1. Barquisimeto. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Y hoy vamos a conversar sobre la teoría del apego. Hoy tenemos una invitada increíble. Hoy va a estar con nosotros y está ya aquí al aire pronto para conversar con ustedes nuestra querida Berna Iskandar. Ella es madre, es periodista de la Universidad Católica Andrés Bello. Además de eso es blogger, es investigadora, divulgadora y sobre todo, para mí lo más importante, es asesora de crianza alternativa y creadora de @conoce mi mundo. Hoy vamos a hablar sobre la teoría del apego con los niños. Vamos a hablar en cómo afecta esto cuando ya estos niños se convierten en adultos, y nuestra querida invitada nos va a poder acercar un poco a la importancia de todo lo que tiene que ver con este tema. Y sobre todo, mi primera pregunta, después de darte la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras, es: ¿cómo las experiencias relacionales tempranas van moldeando el funcionamiento interpersonal? Bienvenida. Hola Ana Carid, hola Gladys. Hola. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que eligieron este tema, que es uno de mis favoritos y que de poco se habla, ¿no? Y que es tan importante que los adultos responsables de niños y niñas de su crianza estemos bien formados en cómo se construyen los vínculos de apego seguro, y porque esto va a afectar la vida de las criaturas de forma vitalicia, ¿no? Hasta que son adultos, ¿no? La calidad del vínculo que se establece desde el primer día del nacimiento con la criatura y durante sobre todo los 7 primeros años de vida crea un andamiaje robusto que va a conformar su carácter, va a conformar su organización psíquica, su salud mental, física, su desarrollo fisiológico, social, en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, la teoría del apego es un conjunto robusto de conocimientos y de información que vienen a formar parte del pilar que yo llamaría fundamental de una crianza respetuosa, y que fue en principio desarrollada por el psiquiatra infantil John Bowlby, y se refiere justamente a cómo esa interacción de los niños con su figura maternante o con sus adultos centrales es la mayor responsable de esa construcción saludable del psiquismo del niño, de su salud física, de su salud mental, de su salud social, ¿no? La estaba escuchando y bueno, pensaba, ¿no? ¿Cuál es el vínculo ideal? ¿Cómo establecer ese vínculo ideal? Porque además la tendencia natural de la madre es a proteger, y a veces caemos en la sobreprotección. Y entiendo que esa sobreprotección puede generar un ser muy inseguro, puedes alimentar más bien una inseguridad y hasta afectar la autoestima. Entonces ahí me gustaría que nos orientara sobre cómo mantener siempre presente ese vínculo ideal que implica. Sí, en primer lugar entender que mucho amor nunca ha malcriado a nadie, ¿no? Hay muchas creencias limitantes por allí que circulan en las consejos populares, e incluso, que me parece que es lo más grave, en los despachos de especialistas o llamados especialistas en infancia, como son profesionales sanitarios, psicólogos, pediatras, ¿no? Docentes,
donde se piensa desde el viejo paradigma freudiano que hay que generarle frustración al niño para que aprenda a adaptarse a la sociedad, que si no le genera frustración al niño, además una frustración innecesaria, que le creas tú con malestar para que aprenda a respetar los límites. Eso ya quedó derrumbado por la teoría del apego, por este nuevo paradigma de John Bowlby, y ha sido refrendado por las neurociencias con demostraciones de estudios de neuroimágenes en el momento preciso en que los niños están actuando en relación con su figura de apego primaria y cómo se comporta el cerebro y las reacciones de su conducta. Entonces, mucho amor nunca va a malcriar a nadie. Si existe una verdadera pandemia en nuestra civilización actual, es justamente el déficit de amor. Entonces hay que entender que hay necesidades que no se limitan, como son las necesidades psicoafectivas, físicas, primarias, instintivas del niño, y que pueden ser, por ejemplo, hambre, sueño, dolor por alguna enfermedad. Esto lo podemos comprender bien porque a nivel físico todo se ve, pero en el campo emocional, como es invisible, digamos que le restamos importancia, pero las necesidades de estar cerca, mirada, amor, abrazos, alimentación a través epidérmica, a través del contacto piel con la madre, sobre todo cuando están muy pequeños y son muy dependientes, porque somos la especie que nace más inmadura de toda el reino animal, los seres humanos, ¿no? Tardamos mucho tiempo en lograr autonomía, entonces esa dependencia psicológica y física hay que atenderla, hay que validarla, ¿no? Esas necesidades básicas nunca se limitan, las necesidades de consumo y el peligro de ponerse en riesgo en su integridad o poner en riesgo a la integridad a los demás, sí. No vamos a dejar que el niño pequeño juegue con un cuchillo carnicero, no lo vamos a dejar ir en el carro sin estar amarrado con el sistema de retención infantil o el cinturón de seguridad. Eso no se negocia. Pero afecto, cariño, eso sí hay que dárselo siempre. Y cuando interrumpimos eso, podemos crear una situación de falta de nutrición afectiva que va a comportar crónicamente un apego inseguro, y lo que queremos es que el niño desarrolle un apego seguro, ¿no? Y igual las necesidades de consumo también se limitan, muchas chuches, muchas pantallas, eso sí, porque eso es creado por la cultura, no nace instintivamente con la criatura. Entonces hay que aprender a diferenciar. Entonces, para que se construya un apego seguro, porque en toda crianza se genera un vínculo de apego. La cuestión es que dependiendo del trato que reciba ese niño va a ser un apego seguro o inseguro. Si los adultos responsables del niño o de la niña, si la madre o la figura maternante sabe interpretar bien al niño, sabe leer bien, hacer lectura de sus necesidades emocionales y físicas, sabe conectar, sabe sincronizar con esas necesidades del niño y las responde de inmediato, sin dilatar, sin catalogarlas o llevarlas a la categoría, sin criticarlas o llevarlas a la categoría de capricho, este niño va a satisfacer adecuadamente esas necesidades y va a desarrollar una personalidad sana, bueno, va a tener más opción, ¿no? Más oportunidad de desarrollarla. La figura de apego es fundamental. Esto es un vínculo también de base biológica que tenemos todos los seres humanos desde el principio de los tiempos y toda la especie mamífera, que es la tendencia a buscar proximidad con alguien que cuando somos pequeños, cuando son apegos tempranos, que sea más apto para sobrevivir que nosotros y que nos cuide y que nos devuelva la calma cuando estamos desregulados, cuando tenemos hambre, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos mal. Si ese niño va a su figura de apego y lo que recibe es abuso, maltrato, malestar, ignorancia a sus pedidos incuestionables de auxilio vital, va a colapsar, porque lo que le pide la biología es ir hacia esa figura de apego para que lo calme y lo devuelva a un estado de regulación, de tranquilidad, que le permita desarrollar bien todos los sistemas que está desarrollando, que le permita salir a explorar desde esa base segura y desarrollar su inteligencia y sus capacidades. Así es como funciona el apego. Y en cuanto al colecho, ¿qué piensas respecto a eso? Sí, bueno,
John Bowlby nunca habló de colecho, ni habló de lactancia materna a término, ni habló de la crianza en brazos, que es llevarlos en fulares, ¿no? Esta es una propuesta del doctor William Sears y su familia, su esposa que es enfermera, y de sus 8 hijos, varios de ellos también se hicieron pediatras o profesionales sanitarios, basada en la teoría del apego que llamó crianza de apego. Y en esa filosofía que plantea la familia Sears, lo que se recomienda, o digamos que los principios son un repertorio de cuidados hacia las criaturas, hacia nuestros hijos, que se parezca mucho a nuestros instintos biológicos básicos, que se acerque mucho a esas necesidades biológicas instintivas del ser humano, como son dormir y calmarse con la presencia del cuerpo maternante durante las noches, que son especialmente amenazantes, y en una etapa evolutiva en la que el niño no tiene psiquismo para estar tanto tiempo y mucho menos de noche separado de su mamá, facilitando así la lactancia materna, llevarlo en brazos para que la mayor parte del tiempo, hasta que logre un estadio madurativo en el que pueda ya ser más autónomo y más seguro. Pero esta es digamos, una propuesta ya distinta de John Bowlby, sí basada en la teoría del apego, ¿no? Sin embargo, sí, obviamente, sí facilitaría la construcción de un vínculo de apego seguro, porque estamos constantemente allí para tratar de conectar con nuestro hijo, en el contacto piel con piel, ese instinto o esa intuición o esa sabiduría ancestral materna que está en nuestra base biológica puede despertar con mayor facilidad. Lo que pasa es que la civilización en la que estamos no ayuda para nada, ¿no? No, la crianza mamífera, la crianza de apego es contracultural, y realmente ahí es donde encuentran la mayor dificultad las personas que quieren, que están dispuestas, ¿no?, a volver a este paradigma de crianza que no es nuevo, que viene con nosotros desde el principio de los tiempos, pero que culturalmente se fue desplazando, y ahora una cultura de crianza alejada de las necesidades naturales de base biológica de los niños genera una distancia entre lo que el niño espera y necesita y lo que recibe, y en esa distancia es donde se generan las heridas infantiles y los traumas, ¿no? Las inseguridades, así. Pero entonces, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, estamos hablando con Berna Iskandar, quien es madre, periodista de la Universidad Católica Andrés Bello, blogger, investigadora, divulgadora y asesora de crianza alternativa, y la consiguen por @conocemimundo. Pero, escuchándola, porque están hablando de la temprana edad de recién nacidos, por ejemplo, lo que puedes hacer de llevarlo contigo, ¿no? Pero igual después ya comienzan a caminar y comienzan las angustias propias de los padres, y sobre todo de la madre, de se va a caer, se va a golpear, etcétera, etcétera. Por eso preguntaba también lo de la sobreprotección, hasta qué punto hay que dejar que se caiga, porque es parte del aprendizaje, que pueda medir pues el peligro, porque a mí me pasó, y debo confesarlo, no tanto con mi primera hija, sino con mi segundo hijo, y mi esposo tuvo que hablar conmigo, porque además el tema del carácter, la masculinidad, esa seguridad del hombre, además también el sentido de supervivencia, el que lo van desarrollando desde temprano, él me decía, lo estás sobreprotegiendo. Y yo le decía, pero es que no, lo que estoy es evitando que se caiga, que se golpee. Y cuando yo repaso mi propia vida, yo fui bastante más atrevida a mi edad, porque además era una crianza en la calle, trepando, jugando, montándose en árboles. Ellos tuvieron una crianza distinta, además de videojuegos, porque fue otra etapa, como bien dice usted, culturalmente, y además por múltiples circunstancias como la inseguridad. Y entonces ahí se sumaron muchos factores que después yo me di cuenta y dije, es verdad, porque no estoy ni siquiera permitiéndole desarrollar cosas que yo sí hice, que más bien hoy agradezco dentro del desarrollo de mi carácter, porque experimenté muchas cosas que a mí me dieron, me formaron, me dieron fuerza, obviamente, y me entromparon con la realidad. Sí, bueno, yo creo que lo más importante en todo esto es que en cualquier etapa madurativa, porque claro, el vínculo de apego va cambiando en la medida en que los niños van creciendo, pero sigue habiendo allí, hasta la adolescencia, hasta que se emancipan, una influencia importante del acompañamiento de los padres a través de ese vínculo de apego en el niño y en su desarrollo. Pero lo que yo siempre recomiendo a las madres, a los padres, es que tratemos de conectar con nuestro hijo, con nuestra hija. Nadie puede conocer mejor a nuestro hijo o a nuestra hija que nosotros mismos. Entonces,
mantengámonos abiertos, flexibles, receptivos. Hagámonos expertos en nuestro hijo, qué le gusta, qué no le gusta, en qué se siente bien, qué le hace sentir mal. Observemos, aprendamos a leer sus gestos, su mirada, ¿no? su comportamiento y a interpretar correctamente las intenciones tras ese comportamiento. Y ahí también observar, ¿no? Hasta qué punto el niño está listo ya para hacer lo que le indica su adelanto en la madurez, en la autonomía. Por ejemplo, hay niños que ya están listos para irse a jugar a casa de los amiguitos o a dormir a casa de los amiguitos y nosotros nos soltamos porque queremos que se quede en casa. Entonces hay que observar al niño, porque es que cada niño es único, es diferente. Hay niños que son más físicos, hay niños que son más reposados, ¿no? Entonces no puedo dar una receta porque sería irresponsable de mi parte y además aferraría a las personas a esas, soluciones o tips a seguir talla única para todo el mundo, cerrando la oportunidad de mostrarse, como te digo, abierta, flexible y conectada con ese hijo que es la principal fuente de sabiduría y de conocimiento que te va a decir en cada momento qué necesita, para qué está listo, qué le da miedo, qué está preparado para hacer, ¿no? Podemos ir probando si el niño se siente tranquilo, si el niño se siente a gusto, si al principio tiene un poquito de miedo pero luego se suelta, le podemos dar un poquito de seguridad en momentos de tranquilidad. Pero a veces el miedo se le inculcamos nosotros, por eso le preguntaba, a veces el miedo se le inculcamos nosotros justamente. Por las inseguridades. Por las inseguridades de uno, de que cuidando de que no vayan, entonces retrasa de repente lo que es la montada en una bicicleta, que es algo natural, lógico que debemos aprender, porque no es que se va a caer y las rueditas pasan no sé qué hasta los 10 años todavía puestas, cosas que estoy exagerando, pero es que claro, es una realidad, porque muchas veces uno inculca el miedo, por eso le preguntaba lo de la inseguridad, porque muchas veces, y eso era un poco la observación que me hacía mi esposo. Sí, en ese sentido tenemos que buscar ayuda para ver desde qué lugar, a partir de nuestras propias experiencias de apego temprano, estamos ahora criando a nuestros hijos, un lugar muy inconsciente, no sabemos qué miedos guardamos allí, es que procedemos de infancias mucho más lastimadas de lo que somos capaces de recordar conscientemente, ¿no? Y en ese inconsciente se guardan en un lugar sin tiempo heridas fruto de la distancia afectiva, de la falta de buena lectura e interpretación por parte de nuestras figuras de apego primaria y de respuesta sensible a nuestras necesidades, y probablemente desde ahí nos sentimos inseguras. Y realmente no estamos sobreprotegiendo al niño, sino que nos estamos sobreprotegiendo a nosotras por nuestro miedo, ¿no? Impidiendo que el niño se desarrolle cuando ya está listo para hacerlo. Y también puede pasar otra cosa, que el niño ya está listo, por ejemplo, para vestirse solo, para amarrarse la trenza de los zapatos solo, pero un día te necesita porque ha pasado mucho tiempo desconectado de ti y te pide que lo amarres tú o que lo vistas tú. Entonces, por eso es que no me gusta dar recetas, ¿no? Si el niño lo que está buscando a través de eso, mamá, cuídame, mamá, vísteme, mamá, abrázame, mamá, mírame, ¿no? Y ya está listo, ya está maduro, ya sabe hacerlo por sí mismo, te está pidiendo algo válido igualmente, ¿no? Entonces hay que mirar al niño. De verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, por estos conocimientos, por acercarnos a una crianza respetuosa, por tratar de orientar a todas esas madres que, como tú dices, tienen una infancia lastimada y tratan de replicar, o como decía mi querida Gladys, a veces estamos tan inseguras que necesitamos como información. La ventaja de este mundo es que ahora tenemos mucha información y muchos profesionales y profesionales que están allí al alcance de nosotros para poder darnos las herramientas para una mejor educación. De verdad, agradecidas de haberte tenido con nosotras. Muchísimo gusto de estar en un medio tan importante de mi país, tan querido y tan extrañado. Espero visitarlo en algún momento. Les mando un abrazo fuerte a ustedes y a su audiencia. Y pueden seguirla en sus redes sociales como @conocimiento, conoce mi mundo, @conoce mi mundo, para que tengan estas herramientas. Y ahora vamos a ir con otra entrevista.